Habana, Babilonia, la cara oculta de las jineteras. Y se llama Habana, Babilonia. Habana, Babilonia. Amir Valle. Amir Valle. Amir Valle. Ha sido llamado por muchos el bestseller subterráneo de la literatura cubana por mostrar el mundo sórdido, oscuro, la prostitución en Cuba, de la voz de jineteras, proxenetas. Este libro trata sobre el jineterismo. Porque se trata de una investigación periodística sobre la prostitución en Cuba. Es un libro muy impactante, que es uno de los mejores libros sobre prostitución que se ha escrito. Amir es de esos autores que llega a tu librero y no se va jamás, nunca, ahí se queda. Esa es una pregunta bastante compleja. Es tan compleja que yo tuve que escribir un libro para intentar llegar a la superficie de ese problema. Porque justamente, como lo he dicho, esa fue mi primera pregunta. ¿Qué hacía que mujeres que tenían generalmente, por lo menos en ley, todos sus derechos refrendados, qué hacía que mujeres que tenían la posibilidad de trabajar, de estudiar, de integrarse a una sociedad sin ejercer la prostitución, qué hacía que esas mujeres, sin embargo, se prostituyeran? Ese fue el inicio de todo. Pero lo importante, que yo creo que está en la gran diferencia, es que mucha gente dice, sí, hay prostitución en todo el mundo, y uno no debe olvidar que ese está considerado el oficio más antiguo del mundo. Es decir, desde que el mundo es mundo, la prostitución se ejerce. Lamentablemente es así. El cuerpo de la mujer ha sido siempre una de las cosas más vendidas en el mundo, en la historia de la humanidad, en este caso. Ahora, la diferencia básica es que la prostitución a la que nos referimos surgió y fue un fenómeno masivo que se ha querido negar su masividad. Fue un fenómeno masivo en una sociedad que supuestamente se hizo para eliminar ese flagelo. El hecho de que la Revolución Cubana se propusiera quitarle a la isla esa vergüenza de haber sido el burdel de las Américas y que años después haya surgido un fenómeno casi en dimensiones iguales, es algo que marca una diferencia profunda entre la prostitución ejercida en Cuba y la prostitución ejercida en otros países. Otra de las normas, digamos, que pueden considerarse como medibles para establecer una diferencia es justamente el hecho de que la mayoría de las prostitutas cubanas son prostitutas que son muy sanas y muy educadas, como diría incluso el propio Fidel en un discurso que curiosamente desapareció del periódico Granma luego de haberlo dicho. Esa frase él la dijo y te reto a que la busques, si la encuentras nos las pasas. Somos pocos los que tenemos esa frase impresa porque se recogió esa frase. Lamentablemente es así. Son prostitutas que, como muchos turistas han dicho, con las prostitutas cubanas se puede conversar de cualquier tema. Eso es, digamos, otro signo de triste distinción. El hecho de que las mujeres cubanas en la norma, en la media, están apoyadas por un sistema de salud que durante un tiempo les garantizó tener un cuerpo sano, estar libres de enfermedades que en otros países, básicamente en el mundo de la prostitución, son normales, hace también una diferencia. Ahora, estamos hablando aquí de los mitos, o sea, de los mitos del socialismo cubano, en este caso el mito de la educación y la cultura, pero no hay que negar que esa realmente es una diferencia. Lo triste de todo esto es que si en otros países, y aquí es donde está el mayor peligro, en otros países la prostitución corresponde a la marginalidad social. Es decir, la prostitución ocurre allá, en algunos casos en barrios que están controlados y que están asentados en los estatutos de una ciudad determinada, como que ahí ocurre la prostitución, sobre todo en las sociedades modernas europeas. Pero en otras sociedades del tercer mundo, la prostitución se ejerce en esos márgenes, en esos lugares, y no constituye una norma de éxito social como sí constituyó en Cuba. La jinetera en Cuba llegó a convertirse en una figura de éxito social, y eso es preocupante.
Esas son las grandes diferencias básicas que se ven. Hay algunas otras, sobre todo en el comportamiento, digamos, del mundo de corrupción y de mercado negro que rodea a la prostitución. Porque en otras naciones esos son bandas organizadas, funcionan, digamos, lejos y fuera de la ley. En el caso de Cuba también existe esa norma, pero no hay que olvidar que en muchos casos también hay implicados instituciones, gente que desde sus centros de trabajo ejercen la provisión del mundo de la prostitución, básicamente en el sector del turismo, y los agentes del orden también están implicados en todo ese mundo de la prostitución, algo que no sucede, por ejemplo, en los países del primer mundo, pero sí sucede mucho en los países del tercer mundo, donde usualmente las fuerzas del poder militar, del poder policial, están implicadas en casi todos los delitos. Eso está sucediendo en Cuba también. Y lamentablemente lo importante, que creo que es lo que hay que remarcar sobre todo, es que es un fenómeno que no ha desaparecido. En estos momentos, lamentablemente, la prostitución en Cuba es un fenómeno que está presente. La prostitución masculina ha crecido inconcebiblemente, la prostitución femenina sigue manifestándose, pero ya no como digamos, en la época antes de la represión. Antes de la represión, se recuerda, quienes lo vivimos, toda la Quinta Avenida estaba llena de mujeres, igual que había en el México DF, igual que había en Sao Paulo, estaban en las calles ofreciendo sus servicios, sobre todo en las calles con un tránsito turístico. En este momento, a partir de la represión, todo ese movimiento de la prostitución se trasladó a los barrios y eso lo convirtió en algo mucho más peligroso, porque ahí fue cuando comenzó a convertirse la figura de la jinetera en una figura de éxito, en una figura a la que había que emular, en una figura a la que había que copiar. Ella era la que tenía todas las posibilidades que el resto de los trabajadores normales no tenían. Y eso es un peligro, pero que es un peligro que opera en la conciencia social del cubano, y eso es todavía mucho peor. Este libro ni siquiera se editó en Cuba. Este libro está prohibido en Cuba. Ni siquiera se editó allá adentro, donde una policía del pensamiento barre con todo lo que le molesta o le incomoda. El libro en cuestión lo leí en papel carta, un fajo de hojas manoseadas, todas descoloridas, pero con un power que pa' qué. Se lo pasaban de mano en mano mis amigos, los amigos de mis amigos, desconocidos. Fue como una fiebre en aquellos tiempos. Caballero, yo hablo de Habana, Babilonia. Y yo sé que un bulto, muchísima gente va a saber del libro que les estoy hablando. Pero hay otra gente que no. Por eso yo necesito hablarles del tema. Este libro trata sobre el jineterismo, como se le conoce a la prostitución en Cuba. Son testimonios desgarradores en una trama novelada, donde hablan seres que una vez que están inmersos dentro de esta costra social les es muy duro salir. A medida que lees el libro, se te arma una apretazón así en el medio del pecho y hay momentos que tú no sabes si seguir leyendo o tirarlo por un lado. Pero lees, caballero, porque no te queda otra. Yo tenía 20 años cuando yo leí ese libro, 2000, 2001, y yo me di cuenta que de esa lectura no se regresa. Y punto. Otra cosa mortal del libro, la violencia soterrada que se describe en su trama. Esa violencia, ese mundo feroz y brutal que el cubano de la media ni se imagina que existe. Mujeres preparadas, licenciadas, ingenieras, que por H, por B o por Z se metieron a prostituta durante los años 90, y cuando yo leía esa parte de la historia, yo decía, Dios mío, pude ser yo, pude ser mi mejor amiga. Y sí las hay, sí existen, caballero. Eso no es ficción. Pero léanse el libro, que el señor Amir Valle
lo cuenta mejor. Hablando de Amir, porque para leerse el libro yo siempre les digo que hay que conocer quién puso la mano. Amir es periodista de profesión y durante muchos años en Cuba, con un montón de premios dentro de Cuba por su literatura intimista y muy bien elaborada. Pero cuando cruzó la línea y quiso ir más allá con literatura crítica, ahí mismo le cortaron el agua y la luz. Por no dejar de contar, les cuento que le arrebataron el premio Casa de las Américas con esa misma novela, Habana, Babilonia. Muchos de los que antes eran sus yuntas fuertes ahí con él, que lo alababan, que le besaban los pies prácticamente, le dieron de lado. A él se le aplicaron todas. Su rebeldía terminó en destierro, como casi todas estas historias. Salió de Cuba a un curso, a una preparación, a una conferencia y jamás lo dejaron entrar. Never. ¿Cómo se filtró el libro? Bueno, todo parece indicar que alguien dentro de Casa de las Américas lo sacó, lo envió, lo filtró y se regó como la pólvora. Y esa es la palabra exacta para describir al libro. Pólvora, caballero. Ese libro es pólvora. Leerlo escondida, por si algún vecino chivatón te descubría y te chivateaba. Le da un toque de adrenalina al asunto. Yo guardo esa experiencia que nunca se me va a olvidar. Van a pasar los años y nunca se me va a olvidar. Yo en el sofá leyendo y cuando tocaban la puerta, corrí y guardaba el libro. Muchos aseguran que Amir Báez es un autor de culto y otros menos complacientes lo critican y hasta lo condenan. Pero yo, eso es muy yo, desde mi balcón humilde y personal de lectora, lo que sí les puedo asegurar es que Amir es de esos autores que llega a tu librero y no se va jamás, nunca, ahí se queda siempre. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.